Hola amigos y amigas, qué bueno que estén aquí con nosotros el día de hoy, jueves. Hoy vamos a estar platicando con nuestro especialista en economía, Pavel Sandoval, sobre el tema de crisis y COVID. Desde ese año y medio, el mundo ha estado enclaustrado, encerrado y por muchas razones las actividades económicas se han tenido que limitar a sus mínimos y los gobiernos, las economías, las empresas, pero también el trabajador, el pequeño empresario, el pequeño propietario, se ha visto sufrir mucho, se ha visto muy mermadas sus condiciones económicas y lo peor, viene una tercera ola y esto parece que va a empeorar antes que mejorar. Pavel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. El compañero y amigo Pavel es especialista de la UAM Azcapotzalco por parte de en la carrera de Economía y es un gran amigo y gran compañero. Pavel, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación, Jesús. Gracias por vernos. Y pues sí, efectivamente, Jesús, como comentas, bueno, el mundo nunca había enfrentado una crisis de esta naturaleza. Los sistemas productivos, todas las cadenas productivas se vieron completamente detenidas. Prácticamente después de medio año de que inició el confinamiento. Y bueno, el capitalismo no estaba preparado para una situación así, ¿no? Y creo que en ningún momento el capitalismo ni ninguna parte de la literatura que nosotros como economistas estudiamos pues nos preparan para un choque de esta manera en el mercado, ¿no? Y al día de hoy pues tenemos inflación, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo. Y también tenemos cadenas productivas rotas, ¿no? Que eso es lo más preocupante, ¿no? Al día de hoy pues podríamos recordar que el capitalismo ya venía con una crisis, venían frenándose ya las diferentes economías del mundo. China, Estados Unidos tuvieron un frenón, pero en particular cuando se presenta esta crisis sanitaria y llaman al encerrón, la demanda se cae. Y ese es el mayor problema que en estos momentos se presenta no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y pues, ¿qué es lo primero que hicieron los estados? Pedir prestado, ¿no? Quisieron decir, no hay que frenar en estos momentos la demanda, se tiene que incentivar, y es ahí donde entra el Estado para poder regular dicho mercado, ¿no? En estos momentos, muchos estados imprimieron dinero. La Fed, bueno, en el Banco Central de Estados Unidos, lo primero que dice hay que imprimir, 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 y en la época de Trump no interviene el Estado, pero al entrar Biden, dice, en estos momentos se tiene que rescatar la economía y se debe incentivar. Y entramos en algo muy peculiar, que tenemos un frenón económico por un lado, y por otro lado también tenemos un crecimiento en los precios. Pero también ante este frenón de las empresas tenemos desempleo. ¿Esto cómo puede ir evolucionando? Pues que posteriormente las economías entren en un galimatías, en un problema de resolver cómo debo frenar la inflación, evitar que sigan creciendo los precios, pero de igual manera incentivando el consumo. Esto genera un choque en el mercado. Entonces, estos choques en el mercado es de igual manera como lo vimos con las vacunas, de un momento a otro existe demanda de diferentes productos y genera un aumento en los precios o un desabasto en los productos más demandados. En este caso, las vacunas, pues de un momento a otro teníamos que producir cantidades inmensas de jeringas, de líquido diluyente, y eso cuesta, ¿no? Y la economía no estaba preparada para eso. Y al día de hoy, de igual manera, pues vemos que todos los commodities, que es lo que se le dice a las materias primas, de la noche a la mañana, en este choque entre la oferta y la demanda, hay un aumento de precios. Ok. Pavel, yo creo que, como siempre se habla a veces, los economistas hablan de muchas cosas que a veces el humano promedio, pues no es que no entiendan, sino que pues entre economistas se han de entender, ¿no? Seguramente. Pero, ¿cómo podríamos hablar de que esta crisis ha trastocado al trabajador, al comerciante promedio?
¿Cómo se ha visto afectado esta situación? Hace algunos días estaba viendo que en algunos estados de la República el gas de LP está llegando casi a 600 pesos. Y por ahí el Estado entra con una propuesta, por ejemplo, de gas a niveles económicos, pero sería un engaño también creer que no cuesta dinero. Simplemente ese gas está subsidiado y es a través de otras formas de impuestos como se está pagando. Es una de las formas en las que el Estado entra, pero vamos a centrarnos. ¿Cómo es que al trabajador, a la ama de casa, a las mujeres y hombres que están en México, cómo les ha afectado directamente esta crisis? Pues primero que nada, la primera afectación que se tuvo es la pérdida de empleos o que el patrón te diga, ¿sabes qué? No estoy produciendo de la misma manera, estoy en un momento de incertidumbre, te voy a reducir el salario. Y aunque varios trabajadores, varios empleados mexicanos se toparon con esta situación abusiva por parte de las empresas, también se entiende que gran parte de lo que hace fluir la economía son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en estos momentos, pues se pone entre la espada y la pared a los propietarios, a los que dan también trabajo, y tratan de manejar en la manera de sus posibilidades, el no mermar ni al trabajador y de igual manera su capacidad productiva. Y yo creo que eso fue el primer impacto que se tuvo por parte de las familias, que es o pierdes el empleo y pierdes el ingreso, ¿no? O una reducción del mismo. Y de igual manera, algo de lo que está tratando de realizar el gobierno y que desde hace mucho tiempo no se había hecho, es que el Estado regule el mercado. Y en estos momentos, no solamente con el gas lo está haciendo, sino también por parte del Banco del Bienestar, el Estado trata de asumir y generar competencia, porque es lo que se necesita para evitar que el mercado no tenga este tipo de abusos por parte de los empresarios para no tener una merma en su tasa de ganancia, ¿no? Sí. El empresariado sin duda tuvo varios golpes económicos el año pasado, tanto el semestre anterior. Sin embargo, hay que recalcar algo. Ha crecido. O sea, ya no estamos en las condiciones de hace un año con los primeros meses de la pandemia que todo había cerrado y la economía se había detenido. El Producto Interno Bruto, así que en comparación con el año pasado, ha crecido a puntos de estar casi iguales, ¿no? Tampoco ha habido un crecimiento de lo que ya teníamos, pero en términos económicos casi reales, podríamos decir que estamos regresando a las mismas condiciones. Sin embargo, viene una tercera ola. ¿Tú cómo ves eso? Pues yo creo que esta tercera ola es muy particular, puesto que afecta a la mano de obra más productiva que tiene el país, que es entre los 30, 40 años. Claro. Y de igual manera las empresas tienen que ver que sí tiene que haber una reactivación, pero debe ser paulatina. Porque de igual manera, si haces una reactivación, hay estos choques en la economía, va a haber personas que van a querer demandar más y el mercado no va a estar listo para poder satisfacer esa demanda y vienen estos aumentos de precio. Entonces, la tercera ola va a afectar en cuestiones laborales, sí, sin duda vamos a seguir teniendo infectados, pero la ventaja aquí, entre comillas, es que no vamos a tener un aumento en el cual se desborde el sistema de salud, ¿no? Puesto que las personas más vulnerables pues ya se encuentran en estos momentos en su mayoría pues con una o ya las 2 dosis del cuadro de vacunación. Esto es importante, pero sí debemos tener en cuenta que nosotros en la etapa de 40, 30 años somos la etapa más productiva de nuestra edad y de igual manera al sistema económico. Entonces, no nos podríamos dar el lujo de tener un tercer encierro. Y yo creo que ningún país. Exactamente ese punto quisiera llegar. México llega tarde a la tercera ola. Algunos decían que no iba a llegar, llegó, pero otros países la tuvieron muchísimo antes, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la segunda, ellos ya iban en la tercera e incluso ahorita están teniendo una cuarta un poco más leve. Por ejemplo, estoy hablando del caso de Inglaterra, de Francia, que incluso en esta misma línea de tener que reactivar su economía, enfrentaron esta cuestión de la tercera ola. Y es que hay que decirlo claramente, la tercera ola tiene mucho que ver con el proceso de reapertura económica de los sectores. Es decir, sí se reduce la cantidad de infectados cuando tú reduces la movilidad y las actividades económicas,
pero eso también afecta de manera drástica, brutal a los trabajadores. No, ya no voy a hablar solo del empresariado, el trabajador, el que diariamente tiene que preocuparse por qué comer y por cómo subsistir, es a veces el afectado en estos momentos. Y esta reapertura que ya estamos casi a normalidad en lo económico, por eso está afectando a las poblaciones económicamente activas, jóvenes, ¿no? De 30 a 40 años, incluso los veinteañeros también están por ahí entrando ya a los números de las personas más afectadas e infectadas. Haces un comentario, el Estado está regulando la economía para debatir. Lo vamos a debatir, el papel del gobierno, qué tanto se ha metido en la pandemia, qué tanto ha hecho bien y qué tanto le ha faltado. Regresando, vamos a un pequeño corte. Amigas, amigos, otra vez aquí en Revolución de las Conciencias. Ya hicimos un pequeño corte ahí muy breve, rápido, porque queremos empezar con el segundo tema que queríamos tocar, el papel del gobierno, del Estado en el tema económico. Y lo voy a plantear así. El sector económico, sobre todo el empresariado, ha juzgado y criticado mucho el papel de Andrés Manuel, de la 4T y del gobierno. Por ejemplo, por ahí ha habido algunos comentarios de que no se les dio suficiente apoyo económico, créditos, microcréditos o apoyo directo a estas personas, al empresariado. Pero también, por ejemplo, ha habido algunas cuestiones aplaudidas, que México no se endeuda con el Fondo Monetario Internacional y no pide préstamos abiertos al extranjero. También hay una crítica por ahí de los sectores obreros y laborales. No hay seguro de desempleo, que fue una de las medidas que muchísimos países implementaron. Los seguros de desempleo. ¿Qué es esto? Algo que, por ejemplo, la Ciudad de México sí tiene, que cuando una persona tiene alguna situación de salud, de trabajo, de despido, puede ir a solicitar a la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Desarrollo Económico, depende de cómo sea la dinámica, y puede ir a solicitar un apoyo. Sin embargo, también hay que decirlo, Andrés Manuel mantiene hasta donde él puede los energéticos, el tipo de cambio muy estables. ¿Qué tanto se metió Andrés? ¿Qué tanto se metió el gobierno? ¿Y qué tanto qué tanto dejó libre? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que el gobierno ha hecho, como todos, lo que ha podido. Realmente son temas muy complejos porque, por un lado, tú tienes a un sistema productivo completamente detenido, pero tú sabes que el mayor porcentaje de tu economía es informal y de igual manera no lo dan las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas empresas. Y como se comentaba al principio de la entrevista, pues no todos los patrones o no todos los dueños del capital, pequeños y medianos, tienen la capacidad para poder resistir un año sin producir. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que esto se venía viendo ya desde el año pasado. Yo creo que el Estado ha sabido manejar muy bien, el Estado mexicano, esta crisis económica, puesto que apenas es el principio. El Estado sabía muy bien que estaba en una situación de incertidumbre y que si se pedía algún tipo de préstamo, los préstamos de hoy son los impuestos del mañana. Y para evitar que tengas una crisis más grande, evidentemente tienes que incentivar el consumo. Y para incentivar el consumo o hacer que la gente compre más, pues lo menos que debes afectar es pues quitarles dinero para que se vayan los impuestos. Que cabe destacar que para poder tener margen de maniobra por parte del Estado para que pueda tener yo capacidad de consumo es que el Estado también me dé algún seguro de desempleo. Entonces, por un lado, yo como Estado debo tener ingresos, también como Estado debo incentivar el consumo para que no se me frene la economía, pero de igual manera debo incentivar la economía de tal manera que no se me aumenten los precios. Y es ahí el verdadero problema donde existe que se le denomina estanflación. Y muchos países en estos momentos se encuentran en un proceso estanflacionario, que es un crecimiento constante de precios, la inflación. La meta del Banco de México era del 2 al 3%, estamos al doble. No es algo grande, pero sí se siente ya en los más pobres. No, ahorita que tenemos, parte de los commodities también son semillas, el maíz, ¿no? ¿Quién no ha ido a
a las tortillas y ya había un aumento directamente en esta pandemia. Y es por lo mismo. Y el gobierno tiene que regular porque lamentablemente se tenía esta idea de decir, a mí me sale más barato comprarlo que producirlo. Y esta es la dependencia más grande que tienen todos los países que al día de hoy no pueden decir, no puedo salir de esto yo solo, puesto que dependo del mercado. Y de igual manera con las vacunas. ¿Qué hacen los gobiernos principales, los más ricos? Las retienen. De igual manera con los recursos, ¿no? El Estado mexicano tiene que ir recuperando su soberanía en salud. Lo vemos produciendo vacunas, porque no nos puede volver a pasar esto. Y de igual manera tenemos que se cayó más del 10% el Producto Interno Bruto en el año pasado, pero tú comentas algo, que estamos volviendo a crecer. Pero puede llegar a ser algo ficticio, puesto que todo el sistema productivo que tenemos no está completamente reactivado. Totalmente. Y es ahí donde México o el Estado debe empezar a ver oportunidades para empezar a realizar una transición y hacia otras actividades económicas. En este caso podría ser el litio o la marihuana, ¿no? Por un lado, tú tienes el consumo de la marihuana que puede tener ahí una captación de impuestos. Y por otro lado, tú tienes también una nueva capacidad productiva que es el litio. Pero tú tienes una cadena productiva de automóviles. Entonces, ahí puedes empezar a generar estas áreas de oportunidad que tú tienes para trabajarlas y que la economía comience a acelerarse, pero también garantizar el futuro, que indiscutiblemente esto va a tardar como 5 años para que el mercado se regule al 100%. Claro, como la crisis del 2008, que cuando estábamos saliendo de ella, entramos a la crisis del COVID. Así es. ¿No? Y fíjate, esa crisis fue muy peculiar porque vino del sistema financiero y afectó el sistema productivo. Claro. Y aquí fue al revés. O sea, bueno, vino de una crisis de salud que afectó el sistema productivo y al día de hoy va a afectar el sistema financiero. No, que indiscutiblemente eso se va a ver en las tasas de interés de referencia. Que ya Estados Unidos ya la subió, ¿no? Hace como 2-3 semanas ya subió las tasas de interés de Estados Unidos y que modificó las tiene que todo mover, el mundo. Pero tienen previsto que hasta el 2023 van a empezar a dar sus primeros saltos. La tasa de referencia prácticamente lo que dice el Banco Central es, si yo la aumento, te recomiendo que no gastes. Pero si yo la aumento, si yo la bajo, te incentivo a que gastes porque el dinero cuesta menos. Y es aquí como entrábamos al problema anterior. ¿Qué tanto yo puedo incentivar para producir más sin que los precios crezcan? Ahora te quisiera preguntar el papel de Andrés Manuel, el papel de la 4T para incentivar la economía. ¿Sí consideras, Pavel, que el gobierno de la 4T está incentivando la economía o aún le falta para hacerlo? O sea, ¿ya metió la mano en el Estado y está regulando? ¿O sigue siendo temeroso? Porque hay que decirlo claramente también, la relación Andrés Manuel y el empresariado es a veces muy cercana y a veces muy alejada. Sí. Entonces, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿sí se está metiendo Andrés al mercado o hay reticencia ahí? Yo creo que sí lo está haciendo, pero en partes clave de la economía. Una de ellas es el energético, más allá de lo que está haciendo con la repartición de gas, con esta nueva empresa, que indiscutiblemente el Estado mexicano debe seguir creando empresas para tener una competencia directa al mercado privado y que no controle los propios precios. Y aquí algo muy interesante que está realizando el Estado, a diferencia de otros años, es que yo no voy a regular los precios. Yo no te voy a dar ningún control de precios, pero sí voy a entrar a competir para que de esta manera yo tengo la infraestructura y voy a tener una competencia para que los precios comiencen a bajar. Pero de igual manera estoy incentivando mi productividad interna. Y eso es algo muy importante que se dejó de hacer desde hace más de 30 años. Claro. Que fue en el olvido, por ejemplo, Pemex. Nosotros le enseñamos a Brasil cómo extraer Pemex y ahora pues Brasil tiene mejores capacidades productivas que México. Entonces nosotros tenemos que empezar a recuperar eso para que en las crisis siguientes, que indiscutiblemente va a haber, tengamos mejor margen de maniobra. ¿Qué problema existe? O tú me comentabas por qué los empresarios se quejaban de que no les habían dado dinero. Sí, yo creo que sí. Indiscutiblemente los que tienen grandes cantidades de capital, Walmart, tuvieron un paraíso fiscal durante décadas, ¿no? Al día de hoy, a quien sí se le debe estar incentivando o apoyando es
pues a los pequeños y medianos empresarios. Y ahí te voy a interrumpir tantito porque hay que reconocer que las gestiones de este gobierno de la 4T han tenido una recaudación fiscal de las grandes empresas muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor. O sea, hemos visto cómo Walmart, FEMSA, incluso este renegado capitalista que es Salinas Pliego, ha estado ya acorralado para pagar sus impuestos, ¿no? Y es increíble ver cómo, al ver que están perdiendo ciertos privilegios, ponen estos frenos, pero realmente a quienes están afectando de manera directa no es el gobierno de México, sino directamente a la población, puesto que esos impuestos están siendo usados pues para las vacunas, de igual manera para mejorar el sistema de salud. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que todas las instituciones como el ISSSTE, el IMSS y CEMIN, que son de diferentes grados de gobierno, en diferentes niveles, mejor dicho, se quedaron en el olvido. Y para poderlos hacer funcionar, indiscutiblemente se necesita recaudación. Pero para tener una mayor recaudación se necesita indiscutiblemente mayor salario. Ok, Pavel, te voy a interrumpir aquí, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para platicar sobre qué se viene en tema de economía y cómo enfrentarlo. Pero regresamos. Amigas, amigos, otra vez ya en nuestra tercera sección sobre que vamos a tener próximamente, esperemos, poco a poco, tener los jueves de dinero. Vamos a contar mucho dinero aquí y vamos a estar hablando también en esta última parte de la entrevista sobre qué se viene para México en el tema económico. Andrés Manuel ha dicho que para finales de año no solo vamos a recuperar todo lo que se ha perdido en lo económico, sino que vamos a crecer. Y me parece que es una meta temeraria, por decirlo de alguna manera, porque nada más China ha sido un país que ha crecido en lo económico, ¿no? Sí, todos los demás han venido hacia abajo y de vez en cuando recuperándose, pero todavía está muy lejos. Y otra cosa, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el pequeño trabajador? ¿Hay algo que podamos hacer los pequeños empresarios? ¿Qué se puede hacer ante esta tercera ola? Y ante algo que tú dijiste antes de que nos fuéramos, que esto no va a acabar al menos en unos 5 años. Así es. ¿Qué podemos esperar? ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Siendo futurólogos, así, va a venir un carro rojo y... No, a ver. Pues yo creo que México tiene muchas ventajas. En primera, somos de los países de la región que mayor capacidad de vacunación tiene. Y que de igual manera se tienen las dosis ya casi por lo menos 80 millones garantizadas para lo que resta del año. ¿Eso qué ventaja nos va a dar? Que vamos a tener capacidad productiva, que mientras otros van a estar sufriendo cuartas, quintas olas e incluso deteniendo, porque países como Europa, a pesar de que son países pues llamados o conocidos como primer mundo, aún no tienen la capacidad de vacunación que incluso México puede lograr tener. ¿No? Entonces, eso nos va a dar una ventaja. Y más allá también es que el TEMEC ya está en operación. Entonces, vamos a estar a la par Canadá, México y Estados Unidos en capacidades productivas. Y eso indiscutiblemente, mientras otras cadenas están rotas, nosotros con América Latina podemos incentivar este consumo. Otra cosa que veo es que por el momento las tasas de interés se van a mantener fijas, es decir, que el gobierno, prácticamente lo que diga Estados Unidos, nosotros le haremos segunda, no porque no tengamos esa soberanía, sino porque económicamente hablando, vamos a la par con Estados Unidos. Claro, estábamos muy atados, ¿no? Así con ellos, ¿no? Para bien y para mal a veces. Efectivamente, ¿no? ¿Más para mal a veces? Sí, más para mal que para bien, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que es un gran beneficio el tener esta triada, que es Canadá, México y Estados Unidos, que puede incentivar el consumo. Estados Unidos, cabe destacar que es un país muy endeudado. Sí, claro. Y una de las estrategias que ocupó en esta pandemia fue que imprimió mucho dinero. E indiscutiblemente va a tener sus repercusiones y vamos a tener que evitar ese paralelismo con la economía de Estados Unidos, porque indiscutiblemente ellos iban a tener un proceso inflacionario ante imprimir tanta moneda, algo que México fue muy cautivo.
México no imprimió tanto, no se quiso endeudar, puesto que sabía muy bien. Y por eso también este cambio del secretario de Hacienda Claro, sí. al Banco de México, ¿no? Que es darle esa misma continuidad que se viene manejando desde Hacienda para la política monetaria y evitar que exista esta ruptura o este rompimiento entre la política monetaria y la política económica, ¿no? ¿Qué se vislumbra? Aún mucha incertidumbre, demasiada incertidumbre en los mercados internacionales, pero ¿qué les recomendaría? No compren a tasa de interés variable porque van a subir tarde o temprano. Claro. Entonces esto puede afectar. Si en dado caso estás planeando construir, espérate. El acero, todos los metales han subido hasta en un 300%, que evidentemente esto hay una inflación en tu capacidad productiva, puesto que con lo que antes producías ya no produces la misma cantidad, ¿no? Y la otra, también muy importante, es, bueno, ya tomando en cuenta qué papel está haciendo el Estado mexicano, pues sigue construyendo. O sea, el hacer el aeropuerto, el hacer el Tren Maya, el seguir con apostar hacia el sur y diversificar esa parte de la economía, creo que es un acierto muy importante que está realizando el Estado mexicano, puesto que sigue incentivando el consumo en algunas partes de la región. Claro, totalmente. Pavel, ¿tú cómo dirías del 1 al 10, cómo calificas a Arturo Herrera, el actual gobernador del Banco de México? ¿Cómo fue de secretario de Hacienda y cómo lo ves en el Banco de México? Pues yo creo que para mí Arturo Herrera es una persona que ha pasado a la historia, que logró lo impensable. Que empresas multimillonarias pagaran lo que por décadas o años no hicieron. Y eso indiscutiblemente logró que se alcanzaran objetivos en la pandemia. Porque si no hubiésemos tenido esa recaudación fiscal, hubiésemos tenido la necesidad de endeudarnos. Tatiana Cloutier, ¿cómo la ves? Yo creo que Tatiana Cloutier se mueve muy bien en las esferas económicas del norte, no por nada está en la Secretaría de Economía, se tiene que negociar con los empresarios para que la maquinaria siga funcionando y los empresarios saben muy bien que la economía mexicana es atractiva. Más allá de la politiquería que están haciendo, no por nada Carlos Slim sigue haciendo acuerdos económicos o empresariales con él, es muy rentable. Una, por la cuestión estratégica y lo más importante, México está apostando a hacerle competencia al Canal de Panamá. Al hacer, Sí, claro, el unir el Océano Pacífico con el Atlántico, es incentivar, por lo menos de aquí a 30 años, la economía de la región y nacional, puesto que indiscutiblemente China va a ser el dueño del comercio internacional, o ya lo es, a raíz de la pandemia. Oye, yo ahí diría, Andrés Manuel va a pasar a la historia si logra concretar el corredor interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, porque como muchos de ustedes recordarán, ahí en el Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz, es la zona más angosta del del país México. Y uno de los proyectos, de los grandes proyectos de infraestructura de Andrés Manuel es crear todo un corredor, tanto de vía carretera como de vía ferroviaria. Y dos de los puertos más importantes que tendremos en México serían esos. Y si lo logra hacer, va a ser algo que ni Juárez. Sí, porque otros países desde 1862 ya traían la idea de ese corredor interoceánico. Le traían unas ganas. O sea, ese corredor siempre ha estado en una cuestión de intereses económicos. No se ha podido concretar por muchas razones económicas de los propios pueblos. También muchos pueblos no han querido. Y Andrés Manuel, con unas u otras formas, ha podido ir sacando este acuerdo. Si lo logra hacer, me parece que va a ser toda una obra de infraestructura que va a quedar como un polo de desarrollo muy interesante. Habrá que ver los resultados. También el Tren Maya. El Tren Maya durante 20 años se trató de realizar desde la época de Zedillo, pero a la fecha ha sido el único presidente. Oye, Pavel, pero a mí lo único que me preocupa es que el Tren Maya, cuando llegue el calentamiento global y todo se inunde, pues ¿qué vamos a tener? Pues ya nada más puras trajineras. Trajinera Maya. Está bien. Esa parte sí va a quedar inundada. Es lo que dicen las proyecciones, eso es una cosa que dicen, pero bueno, eso yo no soy experto, no podría asegurarlo, ¿no? Pavel, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí. A ustedes, muchas gracias. Esperemos que podamos ir generando programas de economía, ya sea semanal o quincenalmente. Vamos a ir viendo
la logística. Y por ahí, amigas y amigos, si les pareció interesante el tema, pues nos pueden dejar sus comentarios ahí en la caja. Pueden suscribirse y darle like a la página de internet, así como de Facebook. Muchas gracias porque nos acompañaran, Pavel. Muchas gracias. Te agradezco, Luisa. Hasta luego. Hasta luego.